Y ahora vamos a tener la tercera parte de la conferencia 385 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Ya veis que han tenido que ser súper seguidas y hoy vamos a presentar lo último que ha acontecido al respecto. Sí, nos vamos a centrar exclusivamente en las noticias que tienen que ver con Daniel 11, versículos finales, Ezequiel 38, 39 y algunas otras más, pero que todas, en definitiva, es lo que ya está aconteciendo ahora, que lleva unos años, ahora va más y aún nos quedamos cortos porque esto irá aún a muchísimo más. Vamos a empezar. Pues vamos a empezar con esto. Noticia de este 9 de marzo. Irán promete venganza por la muerte de 2 oficiales en un presunto ataque israelí en Siria. 2 oficiales de la Guardia Revolucionaria iraní murieron en las cercanías de Damasco. Una vez más nos damos cuenta cómo todo aún sigue centrado también en esos lugares. Como decía Daniel 11, versículos finales, no falla. Y ya sabéis qué implicación de qué países. Bueno, sigamos. Los nacionalistas ucranianos preparan provocaciones, entre comillas, con armas químicas para luego culpar a Rusia, denuncia el Ministerio de Defensa ruso. El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia señaló que unas unidades de nacionalistas llevaron aproximadamente 80 toneladas del amoníaco a la localidad de Zolochev, al noroeste de Kharkov. Fijaos cómo es un continuo que unos se culpan a otros. Bueno, sigamos. China. Blandir el garrote de las sanciones no traerá paz y seguridad, sino que solo causará serias dificultades económicas. Qué interesante, Cuando digan paz y seguridad, pues mira. ¿Y qué nos dicen más? Desde la Cancillería china precisaron que Pekín y Moscú continuarán con una cooperación comercial normal, incluso en los campos del petróleo y el gas, conservando el espíritu de respeto, igualdad y beneficio mutuo. Sí. No solo continuarán, es que esto irá a más. Y como siempre, petróleo, gas. Nacionalistas ucranianos atacaron una subestación y líneas que suministran energía a la central nuclear de Chernóbil, dice el Ministerio de Defensa ruso. Ya sabéis que para los otros medios ha sido totalmente lo contrario. Una vez más, ya veis, como siempre, la discrepancia más absoluta con un mismo hecho. Unos lo adjudican a unos y los otros a los otros. Pero claro, esto era, como dicen, sumamente peligroso. Pankov declaró que especialistas rusos tomaron medidas rápidas para hacer una transición a generadores diésel de reserva como fuentes de energía, agregando que la parte ucraniana elude por todos los medios la organización de cualquier tipo de trabajos de reparación. La semana pasada el Ministerio de Defensa de Rusia informó que unidades de nacionalistas ucranianos intentaron provocar fuego en la central de Zaporizhia, la más grande en Europa, ubicada en la ciudad de Energodar. La planta, el territorio cercano a ella y la urbe están bajo control de los efectivos rusos. Ya veis qué cosas pasan. ¿Y qué nos llega? Una información siempre de un lado, a veces no sabemos la del otro, pero como siempre, contraposición absoluta. Pero el peligro allí estaba. Límite 48 horas, era noticia de este 9 de marzo. Ucrania denuncia que Chernóbil tiene 2 días para evitar fugas radiactivas tras la desconexión rusa. Autoridades nucleares ucranianas temen que se liberen sustancias radiactivas al no poder enfriar el combustible nuclear. Bueno, gracias a Dios esto se ha parado, se ha arreglado, porque si no, esto hubiese sido mucho peor que Chernóbil en sus momentos. Bueno, sigamos.
El GEMAT calcula meses de guerra de guerrillas en Ucrania. La ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha descartado el envío de más tropas a países próximos a la frontera de Ucrania. Y además, fabricación de más armamento, tipo corbetas, lo que haga falta, y que esto dará faena durante años, dice hasta 10 años. En fin, 10 años, bueno, pues 9 y pico ya no va a dar faena a nadie, seguro, porque Cristo ya habrá vuelto y punto y final a todo esto. Pero algunos diréis, ¿qué es el GEMAT? Bueno, pues es el centro de lo más alto de defensa dentro de España. ¿Pero de qué se habla? Pues que esta guerra terminará siendo guerra de guerrillas, que llegará a un punto en que el ejército ruso estará ocupando prácticamente todo, pero aún habrá ucranianos resistiendo haciendo guerrillas. ¿Y todo se acabará así? Seguro que no, aún habrá mucho más. El Pentágono niega que Estados Unidos esté desarrollando armas biológicas o químicas en laboratorios de Ucrania. Volvemos a lo que hemos visto en la conferencia anterior. El vocero de defensa de Estados Unidos, John Kirby, aseguró que las acusaciones de Rusia son absurdas y ridículas. Sin embargo, un día antes, la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, confirmó que en Ucrania hay laboratorios biológicos cuyo contenido Washington quisiera ocultar de Rusia. Sí, es que es un juego que ya da risa, si no fuera por todo lo que implica. En fin, de penoso y vergonzoso lo que queráis. Y cuando hablo de penoso es como lo aplicamos en España, no en Latinoamérica. Maduro, la guerra mundial arrancó y su primera fase es económica, con sanciones y bloqueos. Nuestro llamado es que la guerra mundial económica no escale más y vaya a llegar a una guerra militar o que vaya a llegar a lo que es peor para la humanidad, a una guerra nuclear, manifestó el presidente venezolano. Y el fantasma de la guerra nuclear no para de oscilar por encima de nuestras cabezas, ya lo veis. Pero lo tienen claro, ya arrancó esa guerra mundial. Rusia afirma que Estados Unidos planeaba investigar en Ucrania la posibilidad de transmisión de peste porcina africana y ántrax por aves y murciélagos. El Ministerio de Defensa ruso señaló, citando los documentos que descubrió, que de particular interés fue la información detallada sobre la implementación por parte de Washington de un proyecto en Ucrania para estudiar la transferencia de patógenos a través de aves silvestres que migran entre Ucrania y Rusia y otros países vecinos. En fin, ya veis qué cosas, ¿no? Unos lo desmentirán, los otros dirán que sí, como siempre estamos en lo mismo, pero si es que todo esto está pululando, es que realmente hay capacidad para hacer estas cosas. Y atención a The Economist. Era de este 10 de marzo, lo recibí tal como os lo muestro aquí, traducido al español. El economista, The Economist, aparece esto en esta semana, puntos destacados del último número. Ya veis, la estalinización de Rusia, y aprovechan la Z, que es lo que llevan para marcar los carros de combate rusos, que ya sabéis que son igual, porque eran de la misma fábrica, que los que tienen los ucranianos. Entonces, cuando les ponen la Z, así los distinguen. Bueno, pues aprovechan eso para estalinización de Rusia. Mirad esto. Después de 15 días de luchas desesperadas en Ucrania, el número de esta semana se centra en los efectos más amplios de la guerra. Mientras Vladimir Putin se convierte en dictador, la combinación de conflicto y sanciones está causando el mayor impacto en las materias primas en décadas. En nuestro líder de portada argumentamos que cuando Putin soñaba con restaurar la gloria del Imperio ruso al invadir Ucrania, también estaba restaurando el terror de Joseph Stalin. No solo porque ha desatado el acto de agresión no provocado más violento de Europa desde 1939, sino porque en casa recurre como nunca a la mentira, la violencia y la paranoia. Ya veis que esto evidentemente es desde la parte occidental que se hace, por el tipo de comentarios. Por separado, observamos que la invasión rusa de Ucrania está desencadenando el mayor shock de materias primas desde 1973 y una de las peores interrupciones en el suministro de trigo desde la Primera Guerra Mundial. Aunque las bolsas de productos básicos ya son un caos, la gente común aún tiene que sentir los efectos completos del aumento de las facturas de la gasolina, estómagos vacíos e inestabilidad política. Pero no se equivoquen, esas cosas vendrán, y de manera dramática si las sanciones se endurecen aún más y si Putin toma represalias.
Los gobiernos occidentales deben responder a la amenaza de las materias primas con tanta determinación como a la agresión sin sentido del Stalin del siglo XXI, haciendo referencia a Putin. Por tanto, ¿qué nos dice The Economist? Lo tienen muy claro, ya sabéis que en estas cosas la clavan, ¿por qué será? Pues ya lo veis, ¿qué tiene que suceder? Facturas de gasolina desorbitadas, empezaremos a notar los efectos, ya lo estamos notando, aún lo notaremos más. Estómagos vacíos, sí, y esto no solo habla de Ucrania, esto es extendido. Y además, inestabilidad política. Vaya 3 factores. Y dice que no nos equivoquemos, que esas cosas vendrán. Y además, si Putin toma represalias, ya os podéis imaginar, aún más. En fin, ¿nos vamos preparando para lo que se nos avecina? Sigamos. China. Cuanto más agiten la cuestión taiwanesa Estados Unidos y Japón, más duras serán nuestras medidas para salvaguardar la soberanía nacional. El portavoz del ejército chino, Wu Qian, recordó que la cuestión de la isla es un asunto interno de Pekín que no admite interferencias extranjeras. Mirad una vez más los focos donde están puestos. Tenía razón Daniel cuando escribió lo que escribió hace tantos años y lo dejó sumamente claro. Tenía toda la razón porque Dios se lo inspiró y eso no iba a fallar y ya vemos que no está fallando. Lo que falla es la interpretación, especialmente de los adventistas en estos tiempos últimos, que han cambiado la interpretación de los pioneros adventistas que lo tenían muy claro que sería así. Y ahora mira por dónde no se enteran de nada ni dejan enterar de nada al pueblo porque dicen que lo que decimos nosotros son tonterías. Pues nada, cuando les llegue todo esto de lleno, a ver qué tonterías dirán que son. Pero bueno, eso pasa, cuando el pueblo se aparta de la profecía, se acabó. Australia ampliará su personal militar en 1/3 para mantener la seguridad en un entorno global cada vez más incierto. Es que es por todos lados, Y Australia, evidentemente. ¿Quién tiene más cerca del conflicto? Pues lógicamente también lo que puede hacer China, lo que puede hacer India, en fin. El presidente electo surcoreano busca reforzar la alianza con Estados Unidos y aumentar la capacidad militar para hacer frente a provocaciones, entre comillas, de Pyongyang. Cuando dicen provocaciones, entre comillas, ya sabéis, esto es de un medio ruso. Por tanto, van a decir esto como queriendo decir, uy, qué provocaciones ni qué 8 cuartos, o qué historias, se inventan. Bueno, pero esta es la tensión que hay, y esto sí que es evidente, lo diga quien lo diga. Se están preparando por todos lados porque ven que puede haber un conflicto impresionante a nivel mundial, sí, en los 4 ángulos de la Tierra. Y mirad si no, el otro actor, Corea del Norte, ¿con quién está? Rusia, China, y ¿con quién está Corea del Sur? Estados Unidos aliados. Sigamos. Ahora era noticia de este 10 de marzo, Ucrania, Parolin, el cardenal, dice, es una guerra cruel, hay que detenerla con negociaciones. El cardenal secretario de Estado reitera la urgencia de iniciar las negociaciones para encontrar soluciones a un conflicto que, con el ataque al hospital pediátrico de Mariupol, ha mostrado uno de sus rostros más terribles. Son necesarias la buena voluntad de las partes y la disposición al compromiso si realmente se quiere alcanzar la paz. Ya sabéis, dicen que se ha atacado ese hospital pediátrico, o sea, de criaturas, en ese lugar, Mariupol, y que evidentemente esto ya es el desastre absoluto. Bueno, la voz del Vaticano vais a ver qué llega a decir ahora, porque ya os he dicho antes, en la conferencia anterior, que íbamos a tratar un poco de esta cuestión. Sí, lo que el Vaticano, eso de solo mediar va a ser que no. Vamos a ver su posicionamiento claro, pero clarísimo. La Santa Sede está dispuesta a hacer todo lo posible para detener la guerra. Hay que interrumpir el conflicto, siempre hay una solución. Es lo que vuelve a repetir el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, sobre la situación en Ucrania, al margen de su discurso de esta mañana en la Fraterna Domus de Sacrofano, a propósito de la presentación de la Cátedra de la Acogida, que se activará en la Pontificia Universidad Lateranense. El cardenal reitera el papel de mediación de la Santa Sede, pero precisa que la intención es no interferir en los otros intentos en curso. Repite que hay que hacer de todo para detener la guerra
que no parece terminar y que, en cambio, muestra una cara cada vez más cruel, como lo demuestra el bombardeo del hospital pediátrico de Mariupol. Luego veremos algo más sobre esto. Para el cardenal Parolin es esencial detener la guerra e iniciar negociaciones que permitan encontrar soluciones. Estas últimas son posibles si hay buena voluntad de las partes y la disponibilidad de llegar a compromisos, si realmente se quiere alcanzar el objetivo de la paz. Ayer, al margen de una conferencia en Roma, el secretario de Estado se refirió al ataque aéreo ruso que destruyó, causando víctimas, las salas de maternidad y pediatría del hospital de Mariupol, definiéndolo inaceptable. El cardenal dijo que el espacio para las negociaciones es limitado, pero que esperaba una posición negociada. Y refiriéndose a la llamada telefónica que mantuvo anteayer con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, Parolin refirió que la conversación no había dado garantías y que, en particular, no había habido certezas sobre los corredores humanitarios. Pero no es lo único, ya veis que una vez más hablan de mediar, pero ¿qué más? Krajewski, llevo donde hay guerra el mensaje de paz de Francisco, también noticia de este 10 de marzo. El limosnero papal, cardenal Konrad Krajewski, habla con los periodistas sobre su misión en Ucrania, que se prepara para salir de Leópolis hacia zonas más internas. Dicen estar ahí incluso en escenarios de guerra, llevando ayuda y esperanza en el seguimiento del Evangelio. Y ante preguntas que le van haciendo, incluso sobre cuestiones de Turquía, fijaos que llega a responder, por favor, fijaos bien. Estas son las armas que llevamos, y habla, ya sabéis, de ayuno, oración, etcétera, etcétera, ¿vale? Estas son las armas que llevamos. Quería decir una cosa más. La fe puede mover montañas, no digamos las estúpidas guerras. Y esta es también la fuerza de Ucrania, con fe, con amor por su patria, con amor por sus familias, consiguen resistir, consiguen salvar su patria. Se reunió con los refugiados, quiere ir hasta Kiev y dice, en la medida de lo posible, sí, me voy de Leópolis y llevo este mensaje de paz del Santo Padre y la oración en la que hemos participado. Esta es nuestra arma fuerte, fuerte. También puede ser aterrador para los que atacan a Ucrania. Gracias y gracias por su presencia. Usted también hace mucho por Ucrania. ¿Os dais cuenta? Mucho mediar, pero ellos ya se han puesto claramente de un bando absoluto. A favor totalmente de Ucrania, y ya veis con qué palabras trata a Rusia, ¿eh? Sí, sí, puede ser aterrador para los que atacan a Ucrania, o sea, los rusos. ¿Se han posicionado ya claramente? Totalmente. ¿Y van de mediadores? ¿Pero por qué? Una vez más, si no entendemos que el Vaticano quiere posicionarse, mandar en Rusia como en China, no entendemos nada. Claro que es asunto de petróleo y gas. Ya sabéis que las sociedades secretas, donde están puestas también todas estas compañías y esta gente que mueve todos estos recursos, no solo es cuestión de país, es de propiedades en manos privadas, esos grandes negocios, sí, las sociedades secretas, como ya presentamos hace tantos años sobre los temas de masonería y demás. De todo esto participa también el Vaticano. Y claro que va de gran negocio. Y ya recordáis que pasa en Apocalipsis 18, llega un punto en que cuando vean que el tema de Santa Sede se va a la porra, ¿qué dirán? Oh, se nos ha acabado el negocio con ellos. Eso lo describe Apocalipsis 18. Bueno, pero antes, ¿qué sucede? Pues ya lo veis, que tienen que entrar en ese lugar y dominar, y harán todo lo que haga falta utilizando la Iglesia Ortodoxa Ucraniana como nacionalistas, y todo lo que ellos vayan a mostrarse como benefactores de los ucranianos, pero contra Rusia directamente. Con esto quiero decir que Rusia son santos los que gobiernan, los que están llevando esta guerra, me refiero, no a la población, pues evidentemente es lo mismo que los del otro bando, porque esto va así. Bueno, pues señores, no caigamos en tonterías y veamos las cosas desde la perspectiva divina de la profecía, que nos deja muy en claro cómo iría todo, y gracias a Dios lo sabemos y podemos mostrarlo. Porque la gente de esto no tiene ni idea, se quedan solo con lo que ven en estas noticias y no saben el porqué más allá de lo que está moviendo todo esto.
Bueno, pues lo triste es que mientras hay 2.300.000 refugiados ya que han salido de Ucrania, lo triste es que 2 millones más se han desplazado a otros territorios de Ucrania que están un poco aún más tranquilos. Lo triste es que están muriendo muchas personas, da igual si son niños, jóvenes, mayores, sean hombres o mujeres, mueren por causa de esta guerra. Y Satanás tan contento destruyendo todo y utilizando, ya sabéis a quién, para que esto se produzca. Y la gente no tiene ni idea. Y se van a posicionar en favor de uno o en favor de otro, y no se darán cuenta que todos son títeres utilizados para conseguir unos fines. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Macron, pesimista por Ucrania, cuestiona que un país en guerra entre en la Unión Europea. En la reunión de los líderes europeos, en Versalles, en Francia, el presidente de turno de la Unión Europea ha dicho que no es realista pensar en un alto el fuego en las próximas horas. Esto era noticia de este 10 de marzo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, admitió este jueves que ve complicado que a corto plazo pueda haber una solución diplomática a la guerra de Rusia en Ucrania, pero subrayó que la Unión Europea debe seguir comprometida para ofrecer una respuesta que esté a la altura. Estoy preocupado y pesimista. Por eso creo también que Europa debe estar a la altura. Europa está unida ante esta guerra y eso es muy importante. Hay que preparar para todas las posibilidades. Sí, para todo lo que venga, que puede llegar a pasar. En cuanto a la petición formal de adhesión a la Unión Europea que ha lanzado Ucrania, el presidente de turno de la Unión Europea ha lanzado una pregunta. ¿Podemos abrir un proceso de adhesión con un país en guerra? No lo creo. Sin embargo, el mandatario sostuvo que hay que enviar una señal fuerte a los ucranianos y que no se les cierra la puerta de forma definitiva. A la pregunta de Macron se le han sumado otras voces como la de Pedro Sánchez, el presidente de España, que se ha opuesto a una adhesión exprés. Pero recordemos, Ucrania y 2 naciones más, Georgia, Moldavia, pedían el ingreso rápido en la Unión Europea para poder estar más protegidos. Pues se les ha rechazado. ¿Por qué? Pues ya os podéis ver por qué. Bien, termina explicando alguna cosa más, defender la soberanía de Europa, lo que debe aplicarse en tema de recursos energéticos, etcétera, etcétera. Y se pide un endeudamiento común otra vez, probablemente, como pasó con la pandemia COVID-19, porque si no, el plan de recuperación puede faltar y fallar de lleno. Dicho esto, otra noticia más. La Casa Blanca explica por qué abandonó la idea de entregar aviones de combate a Ucrania. De acuerdo con su portavoz, Jen Psaki, la transferencia de aeronaves provocaría una escalada mayor que la de armas antitanque. Por eso Polonia, que ya querían enviar aviones, etcétera, les han dicho no, esto hay que pararlo, porque si no, tercera guerra mundial abierta ya, sin duda. No es probable que sumar aviones al inventario cambie significativamente la efectividad de la Fuerza Aérea de Ucrania en relación con las capacidades rusas. La Fuerza Aérea de Ucrania tiene varios escuadrones de aeronaves totalmente aptas para misiones, y aunque las capacidades aéreas rusas son significativas, su eficacia se ha visto limitada debido a los sistemas de defensa aérea terrestres, estratégicos, operativos y tácticos de Ucrania. ¿Quién lo dijo? La vocera, durante una conferencia de prensa. Al mismo tiempo señaló que Estados Unidos continuará brindando asistencia defensiva y materiales, calificando esa medida como lo más útil y efectivo en este momento. Nuestra evaluación se basa en cómo prevenir una guerra mundial, resaltó Psaki, y reiteró la diferencia entre el cruce de la frontera ucraniana por aviones y por armas antitanque. O sea, todo colgando de un hilo. La OMS recomienda a Ucrania que destruya los patógenos altamente peligrosos en sus laboratorios biológicos. La organización señaló que promueve la bioseguridad en los laboratorios, es decir, la prevención de la liberación accidental o deliberada de patógenos. Con lo cual resulta que entonces sí habían ese tipo de cosas en ese lugar. Lo negaban y después resulta que sí. Pero claro, una es para prevenir y otros dicen que es para atacar. Pero en definitiva, ahí estaban. Bueno, ¿cuántas cosas más no deben tener para fastidiar a la población mundial? Y ya sabéis también lo que se está diciendo
con COVID-19, tantas pruebas que se hicieron en la nariz de la gente y que sirvió para ADN y que se preparaba pues, un tipo de virus que podía servir para ciertas partes de población a nivel mundial que tengan un cierto tipo genético, etcétera, etcétera. ¿Será verdad? Pues la verdad es que lo que da miedo es pensar que estas cosas ya lo tengan más que preparado. ¿Miedo? Bueno, poca gracia, diría yo, porque lo que nos viene ya no se trata de tener miedo, se trata de estar en las manos de Dios, porque sin Él de nada sirve cualquier cosa, vivamos o muramos. Putin apoya la idea de ayudar a llegar a la zona de conflicto a voluntarios de Oriente Próximo dispuestos a participar en el operativo en Ucrania. Esto ya es noticia de este 11. Se registraron aproximadamente 16.000 peticiones para tomar parte en el operativo militar, declaró el ministro de Defensa ruso. Consideramos que es correcto reaccionar positivamente a estas peticiones, y más teniendo en cuenta que estas peticiones no tienen por objetivo dinero, sino la voluntad verdadera de esta gente. Conocemos a muchos de ellos, ayudaron en la lucha contra el Estado Islámico en el momento más difícil en los últimos 10 días, declaró Shoigu. Al respecto, el mandatario ruso indicó que los patrocinadores occidentales de Ucrania no ocultan sus actividades para reunir a mercenarios para participar en las acciones militares, sino que lo hacen abiertamente haciendo caso omiso de todas las normas del derecho internacional. Sí, esto lo ha dicho hoy Putin. 16.000 peticiones para formar parte de ese operativo militar de gente básicamente que procede de Siria, que está luchando allí ante la adversidad de los que atacan también ese lugar y que están favoreciendo a Rusia, que está también allí interviniendo. Pues ahora dicen que esta gente que han estado luchando contra el Estado Islámico van a ir allí, a Rusia, bueno, a Ucrania directamente, para luchar y defender al sistema ruso. Vaya panoramas, ¿eh? Y mientras, ¿qué hace Putin? Pues acusar que Occidente lo que está haciendo es llevar a mercenarios que sí cobran para eso. Vaya panorama, ¿eh? Por todos lados. Pero ¿os dais cuenta? Dice que además lo hará todo para que puedan llegar hasta allí. Y una vez más, hay un territorio muy cercano a esos lugares que se llama Israel. Una vez más, estemos atentos a todo, porque esto aún no ha acabado. Putin afirmó que sí, hay gente que de manera voluntaria, especialmente no por dinero, quiere desplazarse y prestar asistencia a la gente que vive en Donbass. Hay que ayudarles a llegar a la zona del conflicto. Además, el presidente de Rusia apoyó la iniciativa de entregar a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk tanques, sistemas de defensa aérea portátiles, misiles antitanques y otras armas que pertenecieron a militares ucranianos y fueron capturados. En el marco de la misma reunión, Shoigu señaló que Rusia planea reforzar sus fronteras occidentales. ¿Por qué? Pues ya nos podemos imaginar. Unos de un lado hacen lo mismo y otros por el otro, eso, igual. Con lo cual, ¿os dais cuenta de la cantidad de armamento y personal militar que se está poniendo en las fronteras entre Rusia y Europa en ambos lados? Vaya panorama, ¿eh? Bueno, sigamos, aún hay más y en otros lugares. Pakistán denuncia que un misil supersónico indio ingresó en su espacio aéreo y convoca al representante diplomático de la India. Sí, porque entre esta gente también se las tienen, pero lo curioso es que India está favoreciendo más a Rusia y Pakistán a Estados Unidos. Vaya panorama, ¿eh? Sí, los 4 ángulos de la Tierra, recordad eso. Rusia ataca la ciudad ucraniana de Lutsk, muy cerca de la frontera con Polonia, muy cerca. Imaginaos que un petardito de estos se escapa y pasa a Polonia, y ya podía ser declarada Tercera Guerra Mundial. Pues bien, mirad esto que hemos titulado tejemaneje. Las personas que no sepáis qué significa tejemaneje, buscadlo en el diccionario y veréis qué significa y lo comprenderéis a la perfección por qué lo aplicamos a este vídeo. Estad muy atentos a las imágenes. Mirad ahora en esta portada cómo aparece el locutor
que está presentando lo del ministro de Salud ucraniano, donde habla de 57 muertos, 169 heridos, etcétera, etcétera, en ese ataque. Vale, pues mirad, en ese ataque que dicen de Rusia, detrás de él veis un montón de cuerpos de personas muertas, tapaditas. Estad atentos a la imagen, sobre todo, ¿os dais cuenta que a la izquierda de las pantallas el más cercano está semidestapado, semidescubierto? Pues fijaos bien en lo que acontece con estos muertos. Pues bueno, parece ser que hay zombies, muertos vivientes. Se destapan, se quieren autotapar, autocubrir, y cuando no terminan de conseguirlo, sale una persona a terminarlo de tapar, y algún otro que parece que también se mueve por allí. ¿Y todo esto es serio? La verdad es que cuando vi el vídeo pensé en un principio, ¿esto es real o ha sido una performance? Ya sabéis, un tipo de espectáculo para querer denunciar algo. Pues parece ser que no, que fue algo que fue televisado así, precisamente como dando muestras de esa noticia que estaban presentando. ¿Esto nos recuerda algo que vimos también en la guerra de Israel con palestinos? ¿Lo recordáis? Hace años que lo mostramos, ¿eh? Cómo también llevaban un cuerpo y todos llorando, y de repente el cuerpo se cae del vehículo y sale corriendo. ¿Qué cosas? Un milagro. Un milagro no. Teatro, y del bueno, como diría algún entrenador de fútbol, ¿eh? Bien, pues esto no es lo único, vamos a ver más. Signal encontró a la mujer fotografiada por fotógrafos en las ruinas de un hospital de maternidad en Mariupol. Ya sabéis, el lugar donde dicen que ha sido bombardeado, y lo ha sido, las imágenes son claras, pero que unos hablan que allí ya no estaban precisamente el tema de maternidad, de pediatría funcionando, sino que fueron sacados de allí para que fueran en ese lugar precisamente algunos de los personajes de ese grupo que hemos visto antes en la conferencia anterior, que se les da por pegar una patada a un candelabro judío, y bueno, una patada y derribarlo, pues que estaban en ese lugar y que desde allí disparaban también. Bueno, pues claro, como siempre hay las dos vertientes, que allí han muerto niños, mujeres y cosas de esas así que van diciendo. ¿Quién tiene la razón, quién no? Ya veis que es una cuestión mediática y de propaganda absoluta siempre, tantísimas veces. Y eso no quiere decir que no esté muriendo gente, ¿eh? Por supuesto que sí, pero que a veces la propaganda hace su efecto. Mirad, sobre esa mujer fotografiada, resultó ser una modelo y bloguera de belleza en Mariupol. Su nombre es Marianna Podgorskaya. De hecho, la mujer está embarazada, pero no es posible que esté en el hospital de maternidad que durante mucho tiempo estuvo ocupado por neonazis de Azov. Las exclusivas, entre comillas, se confiaron al conocido fotógrafo Yevgeny Maloletka, quien actualmente trabaja en estrecha colaboración con las agencias de noticias occidentales y trabaja para Associated Press. En sus fotografías dedicadas a la crisis en Ucrania, la misma modelo aparece en 3 ocasiones. El 8 de marzo se publicó una entrevista con una de las empleadas de la maternidad. Dijo que el batallón Azov expulsó a todo el personal y los pacientes y ocupó el edificio. El 5 de marzo se registró que militantes de Azov estaban disparando desde el territorio del mismo hospital de maternidad, como han hecho en otras áreas civiles anteriormente. Imágenes, pues aquí las tenéis. Aquí tenéis a la modelo en cuestión, aquí otra vez, y aquí otra vez, y aquí antes de todo esto. Bueno, como ya hemos visto también en la guerra de Israel y Palestina, cómo actuaban algunos de bien, ¿eh? Y eso, como siempre digo, evidentemente muertos hay muchos, ¿eh? Pero también hay mucho teatro. Pero así funciona la mentalización de las poblaciones. ¿Qué pasaría si un misil ruso impacta en un país miembro de la OTAN? Sería la Tercera Guerra Mundial. Sí. Imaginaos lo fácil que es que estalle todo. Todo pende de un hilo. Las bombas de Rusia caen en 2 bases ucranianas en ciudades cercanas a la Unión Europea, Ivano-Frankivsk y Lutsk. Antes hemos visto que fue en Lutsk, ahora ya son 2, y todo esto muy cerca de la frontera, ¿eh? Como se desvía un poco el petardito, ya sabéis lo que pasa.
Tercera Guerra Mundial abierta. Bueno, pues terminamos con esto. Le doy las gracias a la persona que me lo ha pasado, porque ya no me acordaba. Nosotros lo presentamos precisamente en 2014. ¿Y por qué? Porque llamó mucho la atención lo que aconteció. Recordadlo, aquí alguien lo ha subido también. El 26 de enero de 2014, su santidad, el Papa Francisco, liberó 2 palomas blancas durante un ángelus por la paz en Ucrania. Parece cachondeo, de risa. Una fue atacada por un cuervo y la otra por una gaviota. Claro, algunos ya decían, pues vaya presagios, ¿no? Si esto es para la paz en Ucrania, con las palomitas blancas que dicen que representan la paz, y resulta que son atacadas solo soltarlas por esas otras 2 aves, ¡uf, qué mal rollo! Pues mira por dónde, la paz en Ucrania, y como siempre, cuando el Papa dice algo así, patam, pasa todo lo contrario. ¿Por qué será? En fin, nosotros terminamos hoy aquí todas las noticias presentadas sobre esto. Vamos a terminar con una cita de Ellen White que nos dice, extraída de Eventos de los Últimos Días, escrita en 1905, tiempos tormentosos están delante de nosotros, pero no profiramos una palabra de descreimiento o desánimo. ¿Y descreimiento por qué? Pues porque todo se cumple y debemos seguir creyendo, y ahora más que nunca cuando vemos las evidencias, la profecía bíblica cumpliendo delante de nosotros. Cuando tantos intentan decir que la Biblia es un rollo patatero, que es un cuento de viejas, que son tonterías, que si el Jehová es el malo y no sé qué y tal, que se dejen ya de bobadas, porque la Biblia es la verdad, la auténtica palabra de Dios y no falla. Y ojalá les diese por estudiar bien la Biblia en vez de echarle porquería encima, porque lo que están haciendo es condenarse ellos mismos. Y la verdad es que parece que a la gente le gusta perderse. Qué triste. Y encima que se pierdan otros con su influencia. Pues no paramos de demostrar que todo se va cumpliendo. ¿Podemos descreer? No. Aunque moramos nosotros o los nuestros, no debemos dejar de creer, porque más evidencia tenemos de todo lo que está pasando, por triste que sea todo. Pero además dice, o desánimo. ¿Cuántos cristianos ante esto llegan a decir, oh, no puedo más, primero el COVID, ahora esto, y aún ahora crisis, ¿qué vamos a hacer? Y si nos caen también bombas a nosotros, ¿qué haremos? ¿Nos vamos a desanimar? Pero no sabemos qué son las señales del fin. No sabemos que como cristianos eso iba a llegar y aún irá más, y que lo peor es que después todo esto ya no será para el mundo en general, sino que serán ataques directos contra el auténtico pueblo de Dios que guarde los mandamientos y tenga la fe de Jesús. ¿Aún no sabemos eso? ¿O no queremos creerlo? Porque preferimos seguir aquí y estar en las 1000 maravillas. Quedan 9 años y poco para el regreso de Cristo. ¿Nos damos cuenta? ¿Aún no queremos aceptarlo? Pues quien rechace el mensaje del cuarto ángel lo lleva claro. Claro para acabar fatal por la eternidad. ¿Desánimo? No. Más que nunca, viendo todo esto, debemos dar el mensaje al mundo. Y entonces vendrá el fin. Mañana nosotros vamos a tener un coloquio muy, pero que muy especial. La guerra en Ucrania, los judíos y el Mesías. Sí, vamos a versar sobre esto. Presentaremos una serie de noticias que comentaremos in situ, porque realmente todo esto que está pasando no solo es un conflicto en Ucrania. Hay gente que lo ve desde una perspectiva que va mucho más allá de lo que la mayor parte de la población mundial piensa. Mañana lo veremos y comentaremos, si Dios quiere. Maranata 2031. Sí, proclamadlo a los 4 vientos, porque dentro de poco los 4 vientos van a ser soltados. Y ya os podéis imaginar la que se avecina. Que Dios cuide de los suyos, para que pase lo que pase aquí, sobre todo, podamos ser salvos. Pero demos el mensaje para que muchos
se añadan y sean salvos con nosotros. Que Dios os bendiga.